Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar a trabajar el primer tema que vimos en la primera semana de este trabajo que hemos llevado, que es el tema de ácidos y bases, ¿verdad? Ese fue la primera información que ustedes recibieron en la plataforma de Classroom. Recuerden que estos primeros dos trabajos los hicimos con el correo personal, o sea, con el correo de Gmail. Por lo tanto, estos trabajos se subieron a la cuenta de Gmail, no se subieron a la cuenta de SoyCSystem. Entonces tienen que revisar por ahí que estos trabajos se deben subir a esa plataforma. Entonces vamos a iniciar con este primer tema, que es el de ácidos y bases. Los ácidos y las bases, o la palabra ácido y base, son palabras antiguas, son palabras que llevan bastante tiempo de conocerse. La palabra ácido significa agrio y siempre lo relacionamos con frutas ácidas como el limón o como la naranja, ¿verdad? La palabra base es un poco menos conocida porque no se relaciona tanto con algo que nosotros conozcamos. Pero la palabra base significa álcali, que quiere decir ceniza de plantas. Es una palabra árabe, ¿no? En general, nosotros las sustancias o algunas de las sustancias las podemos clasificar tanto como ácidas o como básicas. Normalmente un ácido es agrio, ¿no? Y lo relacionamos con el limón. Una base normalmente es amarga. Por eso no la relacionamos tanto, porque por ejemplo, aunque el plátano sea una base, pues realmente no es amargo. Entonces realmente no conocemos mucho de las bases. Conocemos más acerca de los ácidos, ¿no? Siempre tenemos esa relación de ácido con agrio. En general, tenemos aquí una matriz comparativa, para que por ahí vayamos viendo que es una matriz comparativa de lo que son ácidos y lo que son bases. Muchas de las sustancias que nosotros usamos en la vida cotidiana pueden ser ácidos o pueden ser bases. Depende de la sustancia, ¿verdad? Aunque no todas entran dentro de esta clasificación, algunas sí, otras no. Los ácidos en general tienen un sabor agrio. Por ejemplo, dice, producen efervescencia en contacto con ciertos metales. Es decir, si tú le echas ácido a un metal, este se deshace y produce burbujas, ¿verdad? En presencia de fenolftaleína son disoluciones o sus disoluciones son incoloras. Son términos un poco, vamos a llamarle complejos, pero la fenolftaleína, por ejemplo, es una sustancia que me ayuda a identificar si una sustancia es ácida o básica. Yo le agrego unas gotitas a cualquier sustancia y si no cambia de color, pues es un ácido, ¿no? Y así hay varias características que nosotros podemos utilizar para diferenciar un ácido y una base, pero son características físicas, es decir que, por ejemplo, tendríamos que probar una sustancia para saber si es agria, ¿no? Pero hay sustancias que obviamente pues no las puedo probar porque son tóxicas. Entonces realmente son características que no me ayudan mucho a distinguir una de otra, ¿vale? Bien, para eso obviamente se diseñaron o se diseñan teorías y modelos que químicamente te sirven para explicar si una sustancia es un ácido o una base, ¿no? Esas teorías se han desarrollado a lo largo de la historia desde que se conoce o desde que se empezaron a estudiar este tipo de sustancias y se han ido dando diferentes definiciones. Normalmente se han ido ampliando y se han ido mejorando, ya que unas definiciones incluyen a algunas sustancias pero dejan fuera otras. Por eso se han ido desarrollando diferentes tipos de teorías, o en caso también se llaman modelos, que sirven precisamente para explicar qué es un ácido y qué es una base. Principalmente tenemos tres teorías, principalmente la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis, aunque podemos tener otras, ¿no? Está la de Lux-Flood y está la de Usanovich, ¿no? No son tan comunes porque no engloban la gran cantidad de sustancias. Por ejemplo, la teoría de Arrhenius, que es la que tenemos aquí a la mano, dice que toda sustancia que cuando la disuelvas con agua y produzca iones de hidrógeno, es decir, protones de hidrógeno, es un ácido. Y una base es cualquier sustancia
que cuando tú la disuelvas con agua, produzca iones OH. Según Arrhenius, esa es la definición de ácido y base, y de hecho es lo que les pedía en el primer trabajo, que hicieran una matriz comparativa. Una matriz comparativa no es otra cosa que un cuadro en el cual compares un modelo con otro o una teoría con otra. En este caso estamos comparando el modelo de Arrhenius con el de Bronsted-Lowry, con el de Lewis y con algún otro, porque de hecho les pide mínimo 4, ¿no? Aunque hay más teorías, ¿no? Pero tenemos principalmente estas. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que dice Arrhenius. Dice, si yo tengo una sustancia, por ejemplo el ácido clorhídrico, ¿no? Y le ponemos agua, por eso aquí tiene AC, que significa solución acuosa o disolución acuosa, ¿verdad? Si yo le pongo agua, ese ácido clorhídrico se va a separar en dos partes. Se va a separar en hidrógeno y en cloro. Por eso dice que si una sustancia es capaz de producir esos iones H, o producir protones de hidrógeno, entonces es un ácido, ¿verdad? Y el caso contrario, cuando una sustancia yo la disuelva en agua, por ejemplo esta, si yo le pongo agua, es decir, en solución acuosa, y esta se separa en sodio y aparte me produce iones OH o iones hidroxilo, entonces tenemos una base, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un ácido y una base según Arrhenius. Bronsted-Lowry lo define de otra manera y Lewis lo define de otra manera. Unos engloban unas sustancias, otros engloban otras. Eso es lo que les pedía o les pide el primer trabajo, que es una matriz comparativa de modelos o teorías ácido-base. ¿Vale? Entonces tienen ustedes que investigar o buscar de hecho la información que ya está en la plataforma. Ahí vienen los modelos ácido-base. Únicamente van a plasmar esa información en esta matriz o en este cuadro. Ya tienen uno, ya nada más les faltan otros 3. ¿Vale? Bien, ahora, el siguiente tema se llama reacciones de neutralización e hidrólisis de sales. La vamos a dejar hasta aquí nada más, reacciones de neutralización. ¿Vale? Una reacción de neutralización se da cuando un ácido y una base se combinan entre sí. Cuando un ácido y una base se combinan entre sí, se dice que se están neutralizando. El uno al otro se neutralizan. Como el ácido y la base son cosas contrarias, cuando se combinen se van a neutralizar entre sí, ¿verdad? Suena hasta obvio o suena hasta lógico. Normalmente, o más bien siempre, que un ácido y una base se combinan entre sí, siempre se va a formar sal y agua. A eso se le llama reacción de neutralización. Ahora, ¿qué les pide el trabajo? Que ustedes investiguen 3 reacciones de neutralización que se lleven a cabo en la vida cotidiana, que sean comunes, pues, ¿vale? No les pide ejemplos de ácidos y ejemplos de bases, les pide reacciones de neutralización o reacciones ácido-base. ¿Cómo se las pide? Así como la ponemos aquí en este ejemplo. Vamos a verlo. Tenemos ejemplo, ¿verdad? Reacción de neutralización de la acidez estomacal. Ustedes la pueden describir con las palabras que quieran. Reacción que se lleva a cabo cuando tomamos un Alka-Seltzer o un sal de uvas o cualquier otra sustancia que sirva para bajar la acidez estomacal. Ok, así ya la escribimos. Ahora, ¿qué me pide el trabajo? Me dice que ponga cuando menos 3 reacciones y que a cada reacción le ponga su respectiva ecuación. ¿Qué es una ecuación química? Pues una ecuación química es precisamente esto que tenemos aquí. Esto que dijimos en la parte de arriba lo representamos con letras y símbolos. ¿Cómo? Pues con esta ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Pues está diciendo o me está representando la neutralización. ¿Cómo se neutraliza? Tenemos una base, que es el bicarbonato de sodio o el carbonato, y un ácido, que es el ácido clorhídrico. Si estos dos los combinamos, me va a producir una sal y agua. ¿Cuál es la sal? El cloruro de sodio y agua. Y aparte también por ahí se produce dióxido de carbono. Por eso cuando tomamos una pastilla eruptamos, ¿no?
Eso es lo que le solicita ese trabajo y eso es lo que realmente le solicitaba en la primera semana. Es algo así de simple, ¿sale? Bien, eso sería todo de ese trabajo.